Miren con atención lo que está a punto de conocer, porque lo que ocurrió en Tamaulipas no fue un simple enfrentamiento ni un incidente aislado, fue una emboscada aérea cuidadosamente planeada que dejó al descubierto un nivel de coordinación criminal que pocas veces se ha visto en el país. Durante las primeras horas de la madrugada, cuando el cielo aún estaba cubierto por una capa espesa de nubes bajas y la visibilidad era limitada, un convoy aéreo de la Secretaría de Marina avanzaba sobre una zona rural estratégica del noreste mexicano, una región marcada por brechas, campos abiertos y puntos de aterrizaje improvisados que desde hace años han sido utilizados por grupos criminales para mover armas, personas y mercancía ilegal. Lo que parecía un traslado rutinario de personal militar terminó convirtiéndose en uno de los episodios más delicados y silenciosos de esta guerra no declarada, cuando sicarios vinculados a la estructura de Aureliano Guzmán Loera, conocido como el Guano, lograron interceptar el desplazamiento aéreo y provocar la caída de 78 elementos militares en una operación que todavía hoy sigue bajo investigación. Todo comenzó cuando fuentes de inteligencia detectaron movimientos inusuales en comunidades cercanas a la frontera chica de Tamaulipas, una franja territorial donde convergen rutas de tráfico, pistas clandestinas y casas de seguridad ocultas entre ranchos aparentemente abandonados. Durante varios días previos, pobladores reportaron presencia de hombres armados moviéndose en convoys de camionetas, realizando rondines nocturnos y estableciendo puntos de observación en caminos rurales. Nada de esto era casualidad. De acuerdo con información recabada posteriormente, la célula armada respondía directamente a operadores del Guano que habían recibido una alerta anticipada sobre un operativo aéreo que la Marina planeaba ejecutar para asegurar una zona considerada clave para el trasiego de armas y el repliegue de mandos criminales provenientes del noroeste del país. La madrugada del operativo, el convoy aéreo estaba integrado por varias aeronaves tipo helicóptero, configuradas para transporte táctico de personal, con marinos especializados en operaciones de alto riesgo. El objetivo era realizar un despliegue rápido en tierra, asegurar un perímetro y permitir el ingreso de fuerzas terrestres en un punto donde se presumía la presencia de un centro de coordinación criminal. El plan, según los protocolos, dependía del factor sorpresa y de la rapidez de ejecución. Sin embargo, ese elemento ya estaba comprometido. Los sicarios no solo sabían que las aeronaves llegarían, sino que conocían rutas aproximadas, horarios probables y zonas de descenso. Mientras los helicópteros avanzaban a baja altura, utilizando el relieve del terreno para evitar ser detectados a larga distancia, desde tierra comenzó a activarse un dispositivo criminal que había sido montado con paciencia y conocimiento técnico. Observadores apostados en radios de varios kilómetros empezaron a transmitir señales codificadas por radio y telefonía encriptada. En cuestión de minutos, diferentes células se movieron hacia puntos previamente definidos, portando armas largas, lanzagranadas y equipo especializado para atacar aeronaves de vuelo bajo. No se trataba de improvisación, sino de una emboscada diseñada para interceptar el convoy en el momento de mayor vulnerabilidad. El primer contacto ocurrió cuando una de las aeronaves fue alcanzada por fuego intenso desde tierra. Testigos relataron haber escuchado una ráfaga prolongada seguida de un estruendo seco que rompió el silencio de la madrugada. El helicóptero comenzó a perder estabilidad, obligando al piloto a realizar maniobras de emergencia. Casi de inmediato, otras aeronaves del convoy intentaron ganar altura y cambiar de rumbo, pero la zona ya estaba comprometida. Desde distintos puntos, los sicarios abrieron fuego coordinado, creando un corredor letal que dificultó cualquier maniobra de escape limpia. La confusión se apoderó del operativo en cuestión de segundos. Comunicaciones saturadas, órdenes cruzadas y decisiones tomadas bajo presión marcaron esos instantes críticos. Uno de los helicópteros logró aterrizar de emergencia en un claro, mientras otro perdió contacto por completo. En tierra, los marinos que habían descendido quedaron expuestos a un entorno hostil, rodeados por una fuerza criminal que superaba ampliamente lo esperado. Fue en ese momento cuando se registró el mayor número de bajas, no solo por el intercambio directo de fuego, sino por el colapso de una aeronave que transportaba personal y equipo. Las cifras preliminares hablaron de 78 militares caídos, entre ellos elementos altamente capacitados, pilotos y personal táctico. La magnitud del golpe obligó a las autoridades a activar protocolos de contención y a desplegar refuerzos desde distintas bases militares del país. Sin embargo, durante varias horas la información fue manejada con extremo hermetismo. No se trataba solo de una cuestión de seguridad nacional, sino de evitar una reacción en cadena que pudiera provocar más violencia en la región. Mientras tanto, los sicarios del Guano comenzaron a replegarse siguiendo rutas previamente trazadas.
No buscaron permanecer en el lugar ni sostener un enfrentamiento prolongado. Su objetivo, según analistas, era claro: demostrar capacidad de fuego, enviar un mensaje y golpear moralmente a las fuerzas federales. La retirada fue rápida, utilizando caminos secundarios y zonas de difícil acceso donde el conocimiento del terreno juega un papel determinante. Para cuando los refuerzos llegaron, la mayoría de los responsables ya se había dispersado. En los días posteriores, comenzaron a surgir detalles que confirmaban la profundidad de la infiltración criminal. Investigaciones internas apuntaron a una posible filtración de información sensible relacionada con el operativo aéreo. Horarios, rutas y composición del convoy no debían ser conocidos fuera de círculos muy cerrados, y sin embargo fueron utilizados con precisión por los atacantes. Este elemento encendió las alarmas dentro de las instituciones de seguridad, abriendo líneas de investigación que incluyen análisis de comunicaciones, revisión de cadenas de mando y seguimiento financiero de posibles colaboradores. Suscríbete si te gusta el video. El nombre de El Guano volvió a aparecer con fuerza en los reportes de inteligencia. Hermano de Joaquín Guzmán Loera, Aureliano ha sido señalado desde hace años como un operador clave en el control territorial y logístico del cártel, particularmente en zonas donde convergen rutas del Pacífico y del Golfo. Aunque durante mucho tiempo mantuvo un perfil bajo, eventos como lo ocurrido en Tamaulipas revelan que su estructura no solo sigue activa, sino que ha evolucionado hacia esquemas de confrontación más sofisticados. La capacidad para coordinar un ataque aéreo exitoso contra fuerzas federales no es algo que se improvise ni que esté al alcance de cualquier grupo. En comunidades cercanas al lugar de los hechos, el miedo se apoderó de los habitantes. Muchos relataron haber visto el cielo iluminado por luces intermitentes y haber escuchado explosiones a lo lejos. Durante horas, caminos fueron bloqueados y el tránsito quedó prácticamente paralizado. Las autoridades locales recibieron instrucciones claras de no intervenir y de limitarse a labores de apoyo civil, mientras el control de la zona quedaba en manos de fuerzas federales. El impacto del ataque no solo fue operativo, sino también simbólico. Para la Marina, considerada una de las instituciones más confiables y efectivas en el combate al crimen organizado, el golpe representó una llamada de atención sobre los riesgos crecientes de enfrentar a grupos cada vez más armados y mejor informados. Para el crimen organizado, fue una demostración de fuerza que buscaba posicionar a El Guano como un actor todavía relevante dentro del tablero criminal nacional. A medida que avanzaron las investigaciones, se aseguraron ranchos, bodegas y casas de seguridad vinculadas a la célula responsable del ataque. En estos lugares se encontraron armas de alto poder, municiones, equipos de comunicación y documentos que revelan una red de apoyo logístico que abarca varios estados. También se detectaron transferencias financieras sospechosas, pagos a prestanombres y adquisiciones de equipo táctico que refuerzan la hipótesis de una estructura bien financiada y con acceso a mercados ilegales internacionales. El silencio oficial que rodeó inicialmente el caso comenzó a romperse conforme se filtraron datos a medios especializados. Aunque muchas líneas siguen en investigación, una cosa quedó clara: lo ocurrido en Tamaulipas marca un antes y un después en la forma en que los grupos criminales están dispuestos a confrontar directamente a las Fuerzas Armadas. Ya no se trata solo de emboscadas en carretera o enfrentamientos aislados, sino de ataques planeados contra activos estratégicos del Estado. Para quienes siguen estos temas de cerca, este caso plantea preguntas incómodas sobre la seguridad de la información, la protección del personal militar y la necesidad de adaptar las estrategias a un enemigo que aprende, observa y se anticipa. También obliga a reflexionar sobre el costo humano de esta confrontación y sobre el impacto que tiene en regiones donde la violencia se ha vuelto parte de la vida cotidiana. En las horas siguientes al ataque, el aparato de inteligencia federal comenzó a operar a toda velocidad, no solo para reconstruir la cronología exacta de la emboscada, sino para identificar cada eslabón humano y logístico que permitió a los sicarios anticiparse con tanta precisión. Se revisaron grabaciones satelitales, registros de tráfico aéreo, comunicaciones internas y movimientos financieros que, a simple vista, parecían inconexos, pero que al ser analizados en conjunto comenzaron a dibujar un mapa inquietante de complicidades silenciosas y omisiones graves. Analistas coinciden en que la clave del ataque no estuvo únicamente en la potencia de fuego desplegada desde tierra, sino en la información previa que permitió colocar a los grupos armados exactamente donde debían estar y en el momento preciso. En dependencias federales se habla de una ventana crítica de tiempo, estimada en pocas horas, durante la cual se habría filtrado el plan operativo. No se trató de un documento completo ni de una orden escrita, sino de fragmentos de información que, al ser reunidos por la estructura criminal,
resultaron suficientes para anticipar la ruta aérea y la zona de descenso. Este tipo de filtraciones, según expertos en seguridad, suele originarse en niveles intermedios, donde el acceso a datos sensibles se combina con vulnerabilidades económicas, presiones o amenazas directas contra familiares. Mientras tanto, en Tamaulipas, el ambiente se volvió denso. Comerciantes bajaron cortinas antes de lo habitual, escuelas suspendieron actividades y muchas familias optaron por no salir de casa. La presencia de patrullas militares y vehículos blindados se incrementó visiblemente, generando una calma tensa que, lejos de tranquilizar, recordaba a la población que algo grave había ocurrido. En pláticas de barrio, la gente hablaba en voz baja del ruido en el cielo, de los disparos lejanos y de la sensación de que la violencia había escalado a un nivel distinto. Dentro de la Marina, el impacto fue profundo. Los caídos no eran números en un reporte, eran compañeros, amigos, hombres y mujeres con años de preparación y experiencia. En bases navales de distintos estados se realizaron ceremonias discretas, sin cámaras, donde se rindió homenaje a quienes no regresaron. El duelo se mezcló con una determinación renovada de cerrar filas y corregir fallas, conscientes de que el enemigo había demostrado una capacidad que no podía subestimarse. Paralelamente, la figura del guano comenzó a ocupar nuevamente espacios en reportes de alto nivel. Aunque su nombre había aparecido de forma intermitente en años recientes, muchos lo consideraban un actor secundario frente a otras figuras más mediáticas. Sin embargo, este ataque cambió esa percepción. Informes actualizados lo describen como un estratega paciente, enfocado en consolidar rutas y alianzas, más que en buscar protagonismo público. Su estructura en el noreste, según estas fuentes, habría absorbido remanentes de otros grupos, integrando sicarios con experiencia previa en conflictos armados y entrenamiento táctico. Las investigaciones también pusieron el foco en el armamento utilizado. Peritos confirmaron que varias de las armas aseguradas posteriormente en cateos coincidían con casquillos encontrados en la zona del ataque. Se trataba de rifles de alto poder y lanzadores con capacidad para comprometer aeronaves de vuelo bajo, un tipo de armamento que no se consigue fácilmente sin redes de tráfico internacional. Esto reforzó la hipótesis de que la organización del guano mantiene vínculos activos con proveedores externos y corredores logísticos que atraviesan varias fronteras. A nivel político, el caso generó discusiones intensas. En reuniones privadas se cuestionó la eficacia de los protocolos actuales y la necesidad de reforzar los controles de información. También se habló de la urgencia de atender las condiciones sociales que permiten a los grupos criminales operar con apoyo o silencio en ciertas comunidades. Aunque públicamente se mantuvo un discurso de firmeza y continuidad, en círculos cerrados se reconoció que el desafío es mayor de lo que muchos admiten. Con el paso de los días, comenzaron a surgir detenciones menores, operadores de bajo perfil vinculados a la logística del ataque. Ninguno de ellos era un mando importante, pero sus declaraciones permitieron confirmar detalles clave sobre la preparación de la emboscada. Relataron reuniones previas, movimientos nocturnos y la llegada de armas días antes del evento. Cada testimonio, cuidadosamente verificado, aportó piezas a un rompecabezas complejo que aún no está completo. En zonas rurales cercanas, la vida intentó retomar cierta normalidad. Los campos volvieron a llenarse de trabajadores y el tránsito se reanudó, aunque con una vigilancia que no pasó desapercibida. Para muchos habitantes, la sensación era clara: el conflicto no se había ido, solo se había desplazado momentáneamente. La incertidumbre se convirtió en una compañera constante, alimentada por rumores y por la memoria fresca de lo ocurrido. El ataque al convoy aéreo dejó una lección dura y evidente. El crimen organizado no solo observa, aprende y se adapta, también está dispuesto a cruzar líneas que antes parecían impensables. La respuesta del Estado, según coinciden especialistas, deberá ser integral, combinando inteligencia, depuración interna y una presencia sostenida que no dependa únicamente de operativos espectaculares. El caso de Tamaulipas quedará registrado como un punto de inflexión, un recordatorio de que la confrontación continúa evolucionando y de que cada error se paga caro. Conforme se fueron integrando nuevos informes, quedó claro que la emboscada no solo había sido un acto de fuerza, sino una operación de prueba para medir tiempos de reacción, capacidad de respuesta y coordinación entre distintas corporaciones. Especialistas en seguridad consultados de manera reservada señalaron que ataques de este tipo suelen cumplir una doble función: causar daño inmediato y recopilar información para acciones futuras. Cada minuto que tardaron los refuerzos en llegar,
cada frecuencia utilizada en las comunicaciones de emergencia y cada ruta de repliegue activada quedó registrada por observadores criminales que no participaron directamente en el enfrentamiento, pero que siguieron el desarrollo a distancia. En los días siguientes, sobrevuelos constantes comenzaron a modificar el paisaje cotidiano de la región. Helicópteros y aeronaves no tripuladas realizaron patrullajes sistemáticos, trazando patrones repetitivos sobre zonas rurales, ríos y caminos secundarios. Para los habitantes, el sonido de las hélices se volvió parte del fondo diario, una presencia que recordaba que la normalidad era frágil. En reuniones comunitarias, autoridades locales intentaron transmitir calma, pero también pidieron colaboración, solicitando reportes anónimos sobre movimientos sospechosos. La respuesta fue desigual. En algunas comunidades hubo disposición, en otras predominó el silencio, ese silencio aprendido tras años de convivencia forzada con el miedo. La presión sobre la estructura del guano comenzó a sentirse en otros puntos del país. Operativos simultáneos se desplegaron en estados donde se sospechaba que la red tenía casas de apoyo, bodegas o enlaces financieros. En cateos realizados en zonas urbanas se aseguraron documentos contables, dispositivos electrónicos y teléfonos con aplicaciones de mensajería cifrada. El análisis de estos aparatos se convirtió en una prioridad, ya que podrían revelar no solo nombres y ubicaciones, sino patrones de comunicación que expliquen cómo se coordinó la emboscada con tanta precisión. Uno de los hallazgos más relevantes fue la existencia de un sistema de relevos humanos para transmitir información sensible. En lugar de depender únicamente de medios digitales, la organización utilizaba mensajeros que se desplazaban entre puntos clave llevando instrucciones verbales o notas efímeras diseñadas para destruirse rápidamente. Este método, antiguo pero efectivo, complicó el rastreo de responsabilidades directas y evidenció un nivel de disciplina interna poco común. Dentro de las fuerzas federales, el episodio detonó revisiones profundas de protocolos. Se replantearon rutas aéreas, se modificaron horarios y se incrementaron las medidas de compartimentación de información. El objetivo era claro: reducir al mínimo el número de personas con acceso a datos críticos y reforzar los filtros de seguridad interna. Aunque estas medidas no se anuncian públicamente, su impacto se refleja en la forma en que se planifican y ejecutan los operativos posteriores. En paralelo, el discurso público comenzó a reconocer la complejidad del escenario. Sin dramatizar, voceros oficiales admitieron que los grupos criminales han desarrollado capacidades que obligan a una adaptación constante. Se habló de inteligencia, de cooperación interinstitucional y de la importancia de no subestimar al adversario. Para muchos observadores, este cambio de tono fue significativo, pues reflejó una comprensión más realista del desafío. En las comunidades afectadas, las historias personales comenzaron a emerger. Familias que habían escuchado el enfrentamiento desde sus casas, trabajadores que quedaron varados en carreteras bloqueadas y pequeños comerciantes que perdieron días de ingresos por el cierre temporal de actividades. Estos relatos, aunque menos visibles que los comunicados oficiales, mostraron el impacto cotidiano de un evento que, para algunos, parecía lejano y abstracto. La figura de El Guano, por su parte, siguió envuelta en sombras. No hubo apariciones públicas ni mensajes directos. Esa ausencia alimentó especulaciones sobre su paradero y su estado de control real sobre la estructura. Analistas coinciden en que esta discreción forma parte de su estrategia. A diferencia de otros líderes que buscan notoriedad, su enfoque parece centrado en la operación silenciosa y en la consolidación de territorios donde la visibilidad es mínima y el control se ejerce de manera indirecta. A medida que pasaron las semanas, el caso de Tamaulipas comenzó a estudiarse en academias y centros de análisis como un ejemplo de escalamiento táctico. Se revisaron mapas, se reconstruyeron trayectorias de vuelo y se evaluaron decisiones tomadas en segundos críticos. Cada detalle aportó lecciones que, aunque costosas, podrían salvar vidas en el futuro. El panorama que dejó la emboscada es complejo y abierto. Por un lado, mostró la vulnerabilidad de incluso las fuerzas mejor preparadas cuando la información se filtra y el enemigo se anticipa. Por otro, evidenció la capacidad de respuesta y adaptación institucional frente a un golpe severo. La historia continúa desarrollándose, con investigaciones en curso y expectativas de nuevas acciones que podrían redefinir el equilibrio en una región clave. Con el avance de las indagatorias, surgieron indicios que ampliaron el alcance del caso más allá del punto exacto de la emboscada. Informes técnicos señalaron que, días antes del ataque, se habían detectado interferencias intermitentes en señales de navegación aérea en corredores cercanos,
anomalías que en su momento fueron atribuidas a condiciones atmosféricas o a fallas temporales. La revisión posterior de esos registros llevó a una conclusión inquietante. Alguien había estado probando equipos de perturbación de señal de manera dosificada, calibrando distancias y tiempos sin llamar la atención. Ese aprendizaje previo explicaría por qué, durante el evento, algunas comunicaciones se vieron afectadas justo en los minutos críticos. El análisis balístico también aportó datos relevantes. Los patrones de impacto y la dispersión de casquillos indicaron posiciones de tiro elevadas y bien elegidas, lo que sugiere reconocimiento del terreno con antelación. En al menos 2 puntos, los tiradores utilizaron taludes naturales y construcciones abandonadas como parapetos, reduciendo su exposición y aumentando la efectividad del fuego. Esto no solo habla de entrenamiento, sino de una preparación meticulosa que incluyó recorridos previos y ensayos discretos. En el ámbito financiero, la unidad de inteligencia financiera detectó movimientos atípicos en cuentas vinculadas a empresas fachada relacionadas con transporte y servicios agrícolas. Pagos fraccionados, retiros en efectivo y transferencias cruzadas entre estados aparecieron concentrados en un periodo breve previo a la emboscada. La hipótesis de trabajo sostiene que esos flujos sirvieron para adquirir insumos, pagar logística y asegurar lealtades temporales. Al rastrear beneficiarios finales, emergieron nombres ya conocidos por investigaciones pasadas, lo que permitió conectar esta operación con una red más amplia que opera en distintos puntos del país. Mientras tanto, el despliegue federal se mantuvo con una lógica distinta a la habitual. En lugar de concentrarse en un solo objetivo visible, se optó por presionar de manera gradual y sostenida. Retenes móviles, revisiones selectivas y presencia intermitente buscaron evitar patrones predecibles. Esta estrategia, según fuentes cercanas, respondió a la necesidad de no ofrecer blancos claros ni repetir esquemas que el adversario ya había demostrado conocer.